En esta ocasión vamos a dar inicio a este estudio que tiene como nombre el caso de panes sin levadura, hamatzot en hebreo. Como ya sabemos, pronto se dará inicio a lo que es esta primera fecha o Moed, que a la misma vez tiene una mikra, o sea, una cita. Y esta mikra, a la misma vez, es un hak, como ya lo hemos venido estudiando anteriormente. Hak, lo cual se puede traducir fielmente, sin ningún problema, como fiesta, festival, festividad. Y esta hace parte de las tres festividades, de las tres fiestas o de los tres festivales que el Eterno le manda al pueblo de Israel que conmemoren y que tenían en ese momento cuando el Eterno mandó que llevarse a cabo en el lugar donde el Eterno decidía habitar ahí su nombre o poner a habitar ahí su nombre. Así de que hoy vamos a hablar, o en este momento vamos a hablar acerca de esta primera fiesta del año. Esta primera fiesta del año tiene su nombre en hebreo, como lo estamos viendo en la pantalla, como Matzot. Así se pronuncia, Matzot. Ja es lo que se conoce en el mundo castellano como lo que es el artículo, a lo que se puede traducir como los panes sin levadura. Los. Y en griego es ácimo. Se ha transliterado también al español o al castellano como ácimo. Pero más literalmente, para poderlo entender mejor, en español, panes sin levadura. Y vamos a ver el por qué panes sin levadura. Pero para entrar ya en materia, vamos a ir al pasaje de las Escrituras que se encuentra en el libro de Shemot o Éxodo, capítulo 12. Y vamos a empezar la lectura desde el verso 8 en adelante. Dice de esta manera: aquella misma noche, hablando en este caso el día 15 del mes primero, porque sabemos que como ya usted se acuerda en la lectura esta que ya dimos, que el día 14 era cuando se sacrificaba el Pesaj, o sea, la Pascua, lo que era el animal para el Eterno. Y en esa misma noche, o sea, el 15, ya que en la noche se daba inicio a un nuevo día, en este caso era el 15, que dice aquella misma noche, o sea, el 15 de Aviv, comerán la carne. ¿Cuál carne? La carne del animal que se sacrificó para el Eterno el día 14 entre las dos tardes. Dice asada al fuego. La comerán con panes sin levadura. Y dice, y con hierbas amargas. Ahora, aquí es donde yo quiero detenerme y poner atención a esta expresión, panes sin levadura. Para que vayamos entrando más en materia, yo quiero que vayamos al interlineal hebreo, a ese mismo libro de Shemot o Éxodo, capítulo 12, desde el verso 8. Y vamos a ver cuál es la palabra hebrea que se traduce ahí como panes sin levadura. Aquí usted puede ver la palabra hebrea, umatzot. Matzot. Aquí está. Esta es la palabra hebrea que se utiliza para traducir panes
sin levadura. Y esta palabra, panes sin levadura, está en plural. Por ende, obviamente, que en hebreo, matzot, en plural, es la traducción. Panes sin levadura. Matzot, una palabra en plural. Ahora, vamos a ver que esta palabra, matzot, en plural, tiene su singular, que es la palabra hebrea matzah, como lo ven aquí, con el número Strong 4682. Y que se puede traducir como levadura, ácimos, que de hecho, como ya dije anteriormente, es tomada del griego ácimo. Se enseñas, dulzura, dulce, una torta sin fermentar, pan, y aquí la han traducido como la fiesta de la Pascua. Esto lo estudiamos anteriormente. ¿Por qué fiesta de la Pascua o Pesaj? Porque matzot intercambiablemente por comerse ese mismo día. El Pesaj, o sea, la Pascua, el corderito sacrificado para el Eterno, se llegó a llamar también Pesaj. De hecho, todo el tiempo durante la celebración. O sea, lo que era desde el sacrificio del cordero, el 14, hasta el último día de panes sin levadura, podía considerarse o podía llamarse como Pesaj o Pascua. Así de que, volviendo de nuevo a la lectura, dice que se tenía que comer el cordero. Y algo bien interesante que tenemos que también detenernos aquí. Y por eso yo quiero que ustedes le presten atención, porque cuando lleguemos al tiempo de nuestro maestro, sobre todo en la última ocasión en que él estuvo con sus discípulos, antes de que él fuera entregado a juicio, obviamente injusto, y que fuera condenado y que fuera asesinado, ya usted va a saber qué fue lo que pasó. Presta atención a esto. Dice, aquella misma noche, o sea, lo que era el 15, recuerda el primer día de panes sin levadura, tenía que comerse en esa noche el Pesaj, o sea, el cordero ya sacrificado y asado. Comerán la carne asada, obviamente, la comerán con panes sin levadura y con hierbas amargas. Aquí, como ya también había expresado y mostrado también a ustedes, brilla por su ausencia lo que es el vino. Y tampoco hay otros elementos que hagan parte de lo que se conoce como el Pesaj o el Seder de Pesaj. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día, modernamente, el judaísmo tiene en su Seder, en su cena de Pesaj, ciertos elementos que la Torá no dice, que la Torá no enseña, mas aún así las personas lo ven como algo normal, como algo que va parte del mandamiento. Después vamos a hablar un poco acerca de esos elementos. Pero, ¿cuáles son los elementos que deben de ser parte en lo que es el Seder o la cena del Pesaj? En esa ocasión, aquí lo estamos viendo. El Pesaj, obviamente, o sea, el cordero ya sacrificado y asado con panes sin levadura y con hierbas amargas. Esto de hierbas amargas, como lo vamos a ver aquí, que viene de la palabra hebrea en plural, merorim, tiene su singular, como lo estamos observando aquí, maror, con el número de Strong 4844. Y no hay a ciencia cierta qué tipo de hierbas amargas son. Hay muchos que han llegado a la conclusión que puede ser perejil, otros cilantro, otros se atreven a decir que era un tipo de moringa. Pero ya eso queda al juicio de los que van a interpretar. No hay prueba de qué hierba realmente era la que se utilizaba en ese momento.
Entonces, pues ya eso queda a juicio o interpretación de cada uno de ustedes. Entonces, volviendo de nuevo al texto, aquí dice, entonces, que se tiene que comer el Pesaj, o sea, el corderito, panes sin levadura y hierbas amargas. Es lo único que hace parte del Seder de Pesaj, o sea, de lo que es la cena de Pesaj en ese momento y en toda la historia de la civilización hebrea. Solamente hasta tiempos modernos es que el judaísmo incluye otros elementos y también, obviamente, siguiendo el judaísmo, lo que es el mesianismo y muchos grupos de las raíces hebreas. Cosa que, primero que todo, uno no puede hacer partícipe porque primeramente, cuando tiene que ver con el Pesaj, uno no tiene que estar ya comiendo, ya que, como también lo vamos a explicar de nuevo, Yeshua fue el cumplimiento de esa ocasión. Yeshua cumplió a cabalidad el Pesaj. Él fue el Pesaj original. Él fue el Pesaj verdadero. Los demás Pesaj solamente eran ensayos hasta que el verdadero Pesaj apareciera y cumpliera esa fecha profética, esa Moed profética. Y lo vamos a seguir probando. De todas formas, no es que se haga omiso al resto de los elementos o que se haga omiso a lo que es la fiesta en sí. Recuerde, Pesaj es el sacrificio que ocurría el 14 y panes y levaduras el 15. Entonces, sí, como creyentes, y hago un inciso aquí, como creyentes podemos recordar panes y levadura o conmemorar los días de panes y levadura y solamente utilizar los elementos como panes y levadura, por supuesto, en este caso matzot, y las hierbas amargas. Esos son los elementos que uno puede hacer uso cuando uno va a conmemorar esa fecha o esa muerte. ¿Y qué dice? Mire lo que dice. No comerán del cordero nada crudo ni cocido en agua, sino asado al fuego con su cabeza, sus piernas, sus entrañas. Nada dejarán de él hasta la mañana. Noten algo bien interesante que también suele pasar en el mundo mesiánico, que aquellos que utilizan el cordero, ya de donde ellos lo puedan obtener, a lo mejor muchos de ellos del supermercado, algunos a lo mejor lo conseguirán en un corral donde venden animales vivos, creo, y después eventualmente me parece que ellos lo sacrificarían. Aún así, aquellos que hacen eso, sea que sea de el supermercado, de una carnicería o de un corral, la mayoría de ellos no se comen todo el cordero en esa noche. Y obviamente, por ende, luego seguirían haciendo uso de la carne, cosa que la misma escritura, la Torá, lo prohíbe. Si no se pudo comer el cordero o no se podía comer el cordero, la familia, esa que estaba participando de esa cena, no podía, luego que fuera de día, el mismo 15, seguir haciendo uso de esa carne. Ya debía quemarla, debía ya después deshacerse de esa carne. No podía seguir haciendo uso, aún cuando fuera el mismo 15. Se empezaba en la noche, si en la noche no se acababa el cordero, ya el día o cuando amanecía en el día 15, ya no podían seguir haciendo uso de la carne. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que quemarlo, obviamente, para deshacerse de el restante. Y obviamente que en el verso
11. El verso 11 habla lo que pasó eventualmente con el pueblo hebreo cuando estaba saliendo de la tierra de Egipto. Y yo quiero que avancemos en el verso 14, ya que esto ya lo habíamos hablado. Y dice en el 14, habrán de conmemorar este día, lo habrán de celebrar como fiesta a Yahweh a través de sus generaciones. Lo celebrarán como un estatuto perpetuo. ¿Hablando de qué? ¿De el 14? No, hablando es del día 15, o sea, el primer día de panes sin levadura. Por ende, por eso el verso 15 dice de la siguiente forma: 7 días comerán panes sin levadura. 7 días comerán panes sin levadura. Y aquí viene otro aspecto de panes sin levadura que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que piensa, por un lado, de que, ok, está bien, no podemos comer leudado durante todo ese tiempo, durante esos 7 días, pero no comemos panes sin levadura tampoco. O sea, no hago partícipe de eso. No como leudado, pero tampoco como panes sin levadura. Pero resulta que el mandamiento no es solamente el dejar comer leudado o con levadura o algún producto con levadura o con leudo, sino que el mandamiento, como lo estamos viendo aquí, es que durante esos 7 días tenemos que comer panes sin levadura, matzot. Entonces, aquellos que estamos volviendo al camino antiguo, a las sendas antiguas, a la casa, a ser parte de la familia del Eterno, tenemos que participar de esto también. Y mire, esta parte que va al pie de la letra no se quita porque haya una elevación espiritual en este mandamiento. Al contrario, lo físico siempre nos va a ayudar a crear en nosotros actitudes correctas. Nos va a ayudar a nosotros a formar carácter. Nos va a ayudar a nosotros a formar la persona o el ser que el Eterno quiere que seamos. Nos va a ayudar a crear paciencia. Nos va a ayudar a crear fuerza propia, voluntad propia. Porque si dejamos que todo aparentemente sea espiritual, entonces, ¿qué es lo que pasa? No vamos a ejercer nosotros el ejercicio de controlar nuestra carne. Si nosotros no empezamos a practicar eso en lo físico, ¿quién nos garantiza a nosotros que cuando se presente una tentación, y créanme que la tentación no va a ser espiritual, la tentación va a ser física? ¿Quién nos va a garantizar que nuestra carne no va a correr enfrente o delante del pecado o de la desobediencia? Entonces tenemos que ejercer, en este caso, también este mandamiento en lo físico. 7 días comerán panes sin levadura. 7 días. ¿Qué dice? Y aquí es donde viene el otro aspecto de panes sin levadura. Dice, el primer día, o sea, desde el 15 del primer mes, o sea, en el mes de abril, quitarán de sus casas la levadura. Aquí el mandamiento dice que desde el primer día hay que sacar de la casa de cada familia todo lo que es levadura. También vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que se tiene que sacar con relación a lo que es levadura y qué es lo que la familia puede mantener, que también eso es otra historia que vamos a tocar. Entonces dice, desde el primer día quitarán de sus casas la levadura. Entonces sí, no es que usted va a guardar, inclusive con candado, con llave,
la levadura para no dejarse tentar, sino que definitivamente el mandamiento es no dejarlo en su casa. Así de que o una de dos, como aquí lo estamos viendo, o hace uso de esos elementos que usted tiene, que es levadura o que es leudado, antes que llegue ese día, o saca completamente esos elementos de su casa, para que durante esos 7 días, entonces, usted no tenga esos elementos ahí en su hogar o en su casa. ¿Por qué? Mire lo que dice. Porque cualquiera que coma algo con levadura desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será excluida de Israel. Obviamente cualquier persona podría decir, bueno, eso es solamente para evitar que usted caiga en la tentación y se olvide que eso que se está llevando a la boca tenía levadura. Pues sí, claro que sí, ese era el objetivo, pero por eso es el mandamiento. El mandamiento es no tendrás algo con levadura. Y voy a repetir esto en una enseñanza más adelante que tiene que ver también con lo espiritual, pero póngase a pensar, una persona que tiene el problema de alcoholismo no va a pensar cuando está saliendo de ese problema, es que voy a guardar todo este licor en la alacena y le voy a poner candado para yo no verme tentado. Eso sería algo como que ridículo, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con esto. El Eterno da un mandamiento. El mandamiento es saca todo. Y eso es lo que quiere ver el Eterno en cada uno de nosotros. Recuerde, lo físico también es parte de nuestro avance como creyente. Lo físico nos ayuda a nosotros a crear ese carácter que debemos tener como pueblo. Y luego, cuando ya todo esto haya pasado, cuando las personas empiecen desde el primer día a conmemorar lo que es panes sin levadura, que en primera instancia, como ya lo estamos leyendo, tiene que ver con una cena familiar. Esto lo vamos a repasar de nuevo, pero es una cena familiar. En la noche, el Seder de Pesaj, los hebreos no se convocaban todos en una sinagoga, en un templo, mucho menos los creyentes en Yeshua eventualmente lo harían o una sinagoga, en una quejilá, etcétera, etcétera, para supuestamente participar de esto. No. Los hebreos en el pasado lo que hacían, como lo dice aquí el mandamiento, es que cada familia en su propia casa, el 15 en la noche, después de haber sacrificado el Pesaj, lo comían, el resto lo quemaban cuando amanecía, si es que sobra. Ahora, mire esto, el mismo 15, recuerde, al amanecer en el día que dice 16, el primer día habrá asamblea sagrada. Y habíamos estudiado que la palabra asamblea, que también se ha traducido como convocación o reunión o citas sagradas, viene de la palabra hebrea mikra. Quiere decir de que después que la familia haya pasado un tiempo tranquilo en casa, habiéndose comido el Pesaj, panes sin levadura, las hierbas amargas, entonces al amanecer, toda Israel tenía una cita con el Eterno. Y ahorita vamos a hablar un poco más acerca de cómo es que hacían los hebreos estas citas. Porque como ya hemos estudiado, esta cita era una fiesta, una festividad. Y vamos a probar con las escrituras que como tal, como fiesta, como festival, como festividad, eso ameritaría lo que eran danzas alegres, mucho gozo, cánticos en comunidad. Recuerde, 15 en la noche, la cena de Pesaj, Seder de Pesaj. Luego, en el día,
la convocación como pueblo. Entonces, para seguir este tema de Pesaj e ir a los demás pasajes de las Escrituras que tienen que ver con esto, vamos más bien, antes de eso, el traer un poco más de claridad acerca de lo que es la levadura o lo que es lo leudado. Y para que tengan un poco de conocimiento o tengan una mejor idea de lo que es esto, esta palabra levadura o leudado viene de lo que es la raíz sheor, que a la misma vez viene de la raíz griega sha'ar, y que viene a la misma vez de tomando la Septuaginta, o sea, del griego simen. De hecho, lo que es la levadura en tiempos antiguos era lo que se conoce hoy en día como la masa madre. Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Desde tiempos antiguos, las civilizaciones antiguas, con relación a lo que eran los panes, en especial los panes estos que se esponjaban, para que me vayan entendiendo lo que es levadura, tomaban un pedazo de un pan que se había leudado. Recordemos que el leudado quería decir de que se había fermentado y había hecho de que la textura de la masa cambiara. Y ese pedazo de esa masa que guardaban y que eventualmente sufría un cambio, se leudaba, la aplicaban a una masa nueva que de hecho ayudaría a que eventualmente esa masa cambiara su nivel físico. Y así sucesivamente. Esa masa siempre se guardaba, ¿para qué? Para servir como masa leudada para poner a leudar una nueva masa. Esto de levadura, en lo que es en el mundo de la biología, vendría a ser como ese tipo de especie de hongo unicelulares que lo que hace es cambiar, obviamente, la estructura física de un elemento, en este caso de la harina. En sí, la levadura era una sustancia que se añadía a la masa, de hecho también a ciertos líquidos. ¿Para qué? Para que se fermenten. Esto ayudaba a que ese producto adquiriera o una mejor textura o un mejor sabor. Esta palabra, como ya dije anteriormente, viene de la palabra hebrea seor. Lo voy a escribir cómo se pronuncia. Así más o menos sería cómo se pronuncia en hebreo. En griego es así. Seor en hebreo Sime en griego. Y esto no solamente pasaba, como ya había dicho anteriormente, en productos como masa de harinas, de productos como la cebada o como por ejemplo el trigo, sino también en productos como el vino. Por ejemplo, cuando una persona hacía jugo de uva y quería que ese jugo de uva adquiriera una nueva textura, entonces pues o dejaba el jugo de uva al ambiente y hacía que ese jugo de uva se fermentara, o le agregaban algo de fermentación o de leudo para adelantar el proceso. Así era que ellos empezaban a trabajar con lo que era la levadura o lo leudado. También, además de que la palabra seor se utiliza para levadura, la palabra que se utiliza como leudado en hebreo es la palabra hamet. Hamet.
en hebreo. En español es leudado o leudo. Así de que ya podemos ver, en hebreo hay dos palabras. Está la palabra levadura, que es seor, y está la palabra hamer, que es leudado. Entonces, quiero que volvamos a las escrituras para seguir leyendo acerca de esta convocación o esta fiesta. Entonces, además del pasaje que habíamos leído anteriormente, Shemot o Éxodo capítulo 12, también podemos ver ahí mismo en Shemot o Éxodo, pero en el capítulo 13, más acerca de panes sin levadura o hamatzot. Así de que leyendo en el verso 7, mire lo que dice. Durante los 7 días comerán los panes sin levadura. Y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Entonces, volviendo de nuevo al asunto, el Eterno en el día 15 del mes primero, o sea, el mes de Aviv, manda, primero que todo, manda ¿a qué? A que, primero, vamos a poner aquí, primero, a que se saque todo producto leudado o con levadura. Que también se puede decir, no se podía tener nada leudado o con levadura. Segundo, como leíamos, se tenía que comer desde el 15 panes sin levadura por 7 días. O sea, hasta el 21 del primer mes del año. O sea, abril. Haciendo un resumen o volviendo a repetir más bien esto, entonces volvemos de nuevo a lo mismo. El Eterno manda a que se saque todo producto leudado o con levadura, o sea, no se podía tener nada leudado con levadura en los hogares, o sea, en las casas. Y segundo, se tenía que comer desde el día 15 del mes primero, obviamente, panes sin levadura por 7 días. O sea, hasta el 21, el día 21 del primer mes, o sea, el mes de abril. ¿Cómo lo dice aquí? Durante los 7 días se comerán los panes sin levaduras y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Entonces, esto es un mandamiento que nos ayuda a nosotros a crear fuerza de voluntad, de tener control en nuestros cuerpos, de tener control en esta carne, de ejercer control más bien.
Y eso es algo que la misma escritura también nos dicen que hagamos. Cuando las escrituras en lo que es los escritos nazarenos se refiere a mantener un autocontrol, se está refiriendo a esto, a tener dominio propio, que es autocontrol. ¿Cómo uno va a ejercer dominio propio si la mayoría de las personas quieren ver todo espiritual? Lo espiritual no quita lo físico. Yo no puedo decir, yo confío en el Eterno que me va a dar el sustento y yo no salgo a trabajar. Es que espiritualmente estoy ejerciendo la fe. No, no tendría ningún tipo de sentido esa expresión o ese pensamiento. Mi fe se expresa en lo físico. Entonces, esto nos va a ayudar a eso. Y lo interesante es que el 15 en la noche hay que ejercer también esto que vamos a leer, que dice aquel día, o sea, el 15, se lo contarás a tu hijo, obviamente, niño pequeño, o entre familias, si no hay niño pequeño, contarnos la historia entre nosotros. Esto se hace con motivo de lo que Yahweh hizo conmigo cuando salí de Egipto. Esto ha de ser para ti como una señal sobre tu mano y como un recordatorio entre tus ojos, para que la ley de Yahweh esté en tu boca, porque con mano poderosa Yahweh te sacó de Egipto. Por tanto, guardarás esta ordenanza en el tiempo fijado, o sea, en la muerte, en la fecha que el Eterno ya dispuso, de año en año. Así de que esto es algo que el Eterno dejó. Si estamos volviendo a lo que es las sendas antiguas, a lo que es el camino antiguo, entonces tenemos que reconocer que esto hace parte del mandamiento del Eterno, teniendo en cuenta obviamente que el cumplimiento del Pesaj, o sea, del sacrificio, se dio con nuestro maestro, pero recordando, conmemorando el resto de lo que tiene que ver con el día siguiente, el 15, panes sin levadura. Y por eso es que Pablo, como lo vamos a ver eventualmente, habla acerca de panes sin levadura, no solamente en lo espiritual, pero también nos da a entender que debemos hacerlo en lo físico. O sea, el mandamiento, según la letra, se debe de hacer. No podemos quitar el mandamiento escrito por tenerlo en lo espiritual. Tenemos que seguir. Lo espiritual hace parte de lo físico, de lo que está ya escrito en la Torá. Vamos ahora a el libro de Shemot todavía, pero ahora vamos a ir al capítulo 23. Y vamos a considerar la lectura desde el verso 15. Mejor dicho, desde el 14. Verso 14. Y dice de esta forma, de nuevo vuelve a recordarnos que son 3 fiestas que se dan al año. Fiestas. Obviamente ya sabemos que hay más convocaciones, pero 3 fiestas que el Eterno manda al año. 3 Hagim, 3 fiestas. Y dice, 3 veces al año me celebrarás fiesta. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura. ¿Se dan cuenta? La fiesta de los panes sin levadura que empieza el día 15, o sea, al anochecer. Que dice, 7 días comerás panes sin levadura, como te he mandado en el tiempo señalado, o sea, en la fecha, en la muet, la fecha del mes de abril.
O sea, el día 15. Pero que dice, 7 días comerás pan sin levadura. Y vuelvo a recordar esto, ya que las escrituras lo están repitiendo. Por 7 días comerás panes sin levadura. El mandamiento no es solamente el dejar de comer leudado o con levadura. El mandamiento también incluye el comer pan sin levadura. Así de que animo a cada hermano o hermana donde se encuentre que tengan listo su pan sin levadura, su matzah, o sus panes sin levadura, matzot. Así de que vayan haciendo mano a este producto. Como te he mandado en el tiempo señalado, y recuerde de que cuando aquí dice el tiempo señalado, o sea, la fecha es la fecha de acuerdo al Eterno. Por eso es que uno tiene que estar pendiente de cuándo empieza la fecha según el calendario del Eterno, no según el calendario de nosotros. El calendario del ser humano ya tiene un trazo, ya tiene un tiempo definido, ya se conoce de hecho de antemano, pero el calendario del Eterno uno tiene que estar pendiente para saber cuándo se da inicio. ¿Qué dice? Más adelante, verso 16, guardarás también la fecha de la siega, primicia de los frutos de los que hayas sembrado en el campo. Bueno, ya eso es otra cosa diferente que no vamos a tocar ahora. Pero vamos a ir entonces ahí mismo en el libro de Shemot o Éxodo, pero ahora en el capítulo 34. Y vamos a considerar el verso 18. Dice de esta manera: guardarás la fiesta de los panes sin levaduras, 7 días comerás pan sin levadura, que dice, como te he mandado. Mire, ya vendría a ser algo de la persona si no quiere hacer esto, pues ahí es claro. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura, 7 días comerás pan sin levadura. Aquí nos vuelve a recordar que son 7 días en los cuales no solamente debemos mantener nuestro hogar sin ningún producto con levadura o leudado, pero de igual forma también tenemos que comer pan sin levadura. Como dice el Eterno aquí, como te he mandado, como Él ha mandado. En el tiempo, o sea, en la fecha señalado del mes de Aviv, o sea, en la fecha del mes de Aviv. Porque en el mes de Aviv saliste de Egipto. Sigamos con otro libro de la Torá. Y vamos a ir al libro de Vayikra o Levítico, capítulo 23. Vayikra, Levítico, capítulo 23. Y vamos a leer desde el verso 1. Y dice de esta manera: Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que, aquí está traducido la fiesta solemne, no es fiestas solemnes. Ya sabemos nosotros que esta palabra que está detrás de fiestas solemnes es la palabra hebrea Moadim, que más bien sería las fechas especiales de Yahweh. Mis fechas especiales que proclamarán como asambleas, obviamente micro sagradas, son estas. Aquí dice, 6 días se trabajará, hablando de el séptimo día de la semana, o sea, el Shabbat. Y aquí en el 4 es donde me quiero detener. En adelante dice de la siguiente manera:
Dice, estas son, obviamente, vuelvo a repetir, esta traducción no es correcta, fiestas solemnes, sino más bien fechas. ¿Por qué? Porque aparece la palabra Moadim. Estas son las fechas de Yahweh. Las asambleas, o sea, Mikrot, Kodesh, sagradas, que convocarán a su debido tiempo, o sea, en su debido Moed, que dice el día 14, obviamente porque es una Moed, porque es la fecha, Moed es fecha, donde se mata al Pesaj, donde se hace el Pesaj. El día 14 del mes primero, o sea, el mes de Aviv, al atardecer, es el Pesaj de Yahweh. O sea, el 14, antes de que anochezca, se mata el Pesaj, o sea, el corderito o el animalito para Yahweh. ¿Y qué pasa al día siguiente? O sea, el 15, en este caso, en el anochecer, porque recuerde, como ya habíamos explicado, los días empiezan desde que el sol se oculta. El sol se oculta. En esta ocasión ya deja de ser el día anterior para convertirse en un nuevo día. Entonces, que dice, se mata el cordero o el animal para el eterno, el día 14, entre las dos tardes, y luego que dice el día 15, o sea, en la noche, ahí mismo, de este mes, o sea, el mes de Aviv, el primer mes del año, es la fiesta de panes sin levadura. Es la fiesta de los panes sin levadura, celebrada a Yahweh. Y que dice, durante 7 días comerán panes sin levadura. ¿Por qué es que el Eterno insiste mucho en esta expresión, comer panes sin levadura durante todos esos 7 días? Y algo bien interesante, si es que no lo ha notado, es que en cada lectura que tiene que ver con panes sin levadura, el Eterno no solamente manda a que se saque el leudo o la levadura de nuestros hogares, pero que comamos durante esos 7 días panes sin levadura. Si lo repite en cada momento es porque tiene un valor importante en la vida de cada aquel que hace parte del pueblo del Eterno. Come o comerán panes sin levadura. El primer día tendrán una asamblea sagrada. O sea, tendrán una micra. Obviamente no en la noche familiar ya sería el 15 en el día. No harán ningún trabajo laboral. Y mire, aquí vuelve a recordar lo que habíamos dicho antes. Ese día, el 15, obviamente, no el 14, sino el 15, no se trabaja. Que dices, presentarán a Yahweh una ofrenda quemada durante 7 días. El séptimo día habrá una asamblea sagrada. O sea que después de ese primer día de panes sin levadura, o sea, el 15, 7 días después, contando desde el 15, obviamente, también iba a haber una Mikra Kodesh, o sea, una convocación, una reunión, una asamblea, una cita sagrada, en el cual tampoco se podía trabajar para atender la voz del Eterno. Entonces, el primer día de pan y sin levadura no es trabajable, como el último día de pan y sin levadura, 7 días después, tampoco es trabajable. No se trabajaban en esos 2 días. Y desde el 15 hasta el 21 se comía pan y sin levadura. Obviamente que los días intermedios entre el 15 y el 21 eran días laborales. Quiere decir que se podían trabajar. Lo único es que uno tenía que tener en la mente y en el corazón de participar de comer pan sin levadura y se tenía que tener el cuidado de no comer leudado o con levadura.
Ahora, siguiendo con lo de panes sin levadura, podemos ir también al libro de Bamidbar o Números, capítulo 28. Vamos a considerar la lectura del verso 16. Mire lo que dice. El día 14 del mes primero será Pesaj de Yahweh. O sea, será la Pascua de Yahweh, o sea, el sacrificio del animal. ¿El día qué? 14. ¿Qué Moed o qué fecha? El día 14 del mes primero. ¿Y qué dice el 17? El día 15 de este mes, o sea, del primer mes, o sea, el mes de Aviv, será fiesta. ¿Cuál fiesta? La de panes sin levadura. Que dice, durante 7 días comerán panes sin levadura. Vuelve a repetir. ¿Y se dan cuenta que en las ocasiones donde se habla acerca de panes sin levadura, a lo mejor omiten algunas cosas, pero lo único que no omite siempre es comerás o comerán panes sin levadura? Que dice, el primer día habrá asamblea sagrada, o sea, una mikra, una reunión, una convocación, una cita kodesh sagrada. No harán ningún trabajo laboral. Obviamente que además de lo que debía hacerse en ese momento era cantar, danzar, también tenían que llevarle ofrenda al Eterno. Y las ofrendas que se llevaban eran estas. Como ofrenda quemada en holocaustos a Yahvé o a Yahweh, ofrecerán 2 novillos, un carnero, 7 corderos de un año, sin defecto los tomarán. Su ofrenda vegetal será de 6 kilos de harina fina amasada con aceite por cada novillo, 4 kilos por el carnero. También ofrecerán 2 kilos por cada uno de los 7 corderos y un macho cabrío como sacrificio por el pecado para hacer expiación por ustedes. Esto ofrecerán, además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. De esta manera ofrecerán diariamente durante los 7 días este alimento, una ofrenda quemada de grato olor a Yahweh. Se ofrecerá aparte del holocausto continuo y de su ofrenda líquida. Entonces, esto obviamente uno no lo puede hacer. No estamos ni siquiera en el lugar ni en la posición de poder hacer. Así de que esto no se tiene que llevar a cabo. Pero mire cómo termina esta sección con relación a panes sin levadura. El séptimo día también tendrán asamblea sagrada, o sea, el 21 del mes primero. Tendrán una convocación, tendrán una reunión, tendrán una cita kodesh, una cita sagrada, o sea, una mikra kodesh. No harán ningún trabajo laboral, no se trabajará. Y vamos a ir al libro ahora, vamos ahora al libro de Devarim o Deuteronomio. En el capítulo 16. Vamos a leer desde el verso 1. Guarda el mes de Aviv, o sea, el primer mes del año. Y dice, y harás, aquí celebrar, obviamente, para que no tengamos la tentación de pensar que es fiesta, y harás el Pesaj de Yahweh tu Elohim, porque en el mes de Aviv, o sea, el primer mes del año, Yahweh tu Elohim te sacó de Misraim, de Egipto, de noche. Sacrifica para Yahweh tu Elohim el Pesaj, o sea, la Pascua,
que dice de las ovejas, aquí dice las vacas, pero sabemos que podía traducirse como de las cabras. En el lugar que Yahweh haya escogido para hacer habitar su nombre. Aquí dice, o comprueba lo que se dijo al principio, que dice, no comerás con ella ninguna cosa que tenga levadura, que tenemos que sacar cualquier producto que tenga levadura. ¿Qué más dice? Durante 7 días, vuelve de nuevo a recordarnos, comerás con ella pan sin levadura. Que dice pan de pobreza, para que te acuerdes todos los días de tu vida del día en que saliste de la tierra de Egipto. Entonces, esto es parte del por qué es que debemos comer también pan sin levadura. De hecho, lo vamos a recordar eventualmente más adelante. Pero una de las razones por la cual el Eterno mandó que el pueblo comiera panes sin levadura, no solamente fue por el hecho de que ellos salieron de rapidez y no tuvieron tiempo de que la masa se leudara o que adquiriera lo leudo o la levadura, sino también para recordarles que este tipo de pan es pan de pobreza. Y que esto le ayudaría a recordar de dónde habían salido, de qué lugar, de qué estado deplorable el Eterno los había sacado. ¿Para qué? Para que el corazón no se enorgulleciera en determinado tiempo. ¿Sí? ¿De qué? Dice, para que te acuerdes todos los días de tu vida del día en que saliste de la tierra de Egipto. Pues con prisa saliste de la tierra de Misraim, o sea, Egipto. Durante 7 días no se verá, y vuelve de nuevo a recordar, levadura en tu casa. Así de que hagamos la tarea desde ahora, pongámonos en la tarea de sacar la levadura de nuestros hogares físicamente y obviamente, como lo vamos a estudiar eventualmente, espiritualmente hablando, toda levadura, todo leudado de nuestros hogares. En ningún lugar de tu territorio, de la carne del animal que sacrifiques en el atardecer del primer día, no quedará nada hasta la mañana del día siguiente. Para que los hebreos tampoco tuvieran la tentación de llevar al vecino próximo lo que había sobrado. Eso era lo único que el Eterno no mandaba. Así de que seguimos, vamos a ir a confirmar que el Eterno sí que mandó a que fueran o se tuvieran en mente y en el corazón 3 fiestas como tales. Y ahorita voy al punto del por qué lo digo. Mire, vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 13. Mire lo que dice. Para que se ofreciera cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los sábados, en las lunas nuevas, algo que hemos pasado desapercibido o por alto, que dice, y en las 3 festividades o fiestas o festivales anuales. ¿Cómo? ¿No? ¿Y que son 7 fiestas? Bueno, ya leímos en la Torá que no son 7, sino 3. Y ahorita vamos a ver el porqué de la razón de que son 3 las fiestas y que las otras convocaciones no son fiestas, son convocaciones, obviamente, pero no fiestas como tales. Son 3, aquí lo dice de nuevo, confirma. Y las 3 fiestas anuales, ¿cuáles? La fiesta de pan y sin levadura,
La fiesta de Shavuot o semanas o en griego Pentecostés y la fiesta de las cabañas. Aquí se ha traducido como tabernáculos, en hebreo es Sukkot. Ahí está. Son tres. No quiere decir de que sean tres nada más las convocaciones. Obviamente hay más de tres convocaciones, pero de esas muchas convocaciones que hay, o sea, de aquellas 7 convocaciones anuales que existen, 3 de ellas solamente son fiestas, son Hagim. Y obviamente, pues, cada convocación tiene su fecha, o sea, tiene su muerte. Pero nada más, 3 de esas convocaciones son fiestas. ¿Cuáles? De nuevo, pan y sin levadura, que de hecho tiene 2 convocaciones, 2 mikrot, lo que es la fiesta de Shavuot o semanas o Pentecostés y la fiesta de cabañas o Sukkot. Y para que entendamos la gran diferencia es que entre lo que son las demás convocaciones de estas fiestas es que, como ya se había enseñado y se había explicado, las fiestas tienen un carácter de gozo, de felicidad, de cantar, de danzar. Y lo vamos a ver en varios pasajes. Por ejemplo, si nosotros vamos aquí mismo, en este pasaje de el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 30, y vamos a considerar el verso 21, mire lo que dice. Así los hijos de Israel, los Bene Israel, que se hallaban en Jerusalén, que dice, celebraron la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días. ¿Con qué? Con gran gozo. Los levitas y los sacerdotes, o sea, los Kohanim, alababan, o sea, cantaban a Yahweh día tras día, cantando a Yahweh con instrumentos resonantes. ¿Sí se dan cuenta? Cosa diferente que no se da, por ejemplo, con otras convocaciones, que no son fiestas, que no son Hagim. Así que aquí nos damos cuenta una vez más la razón del por qué es que se llaman Hag, o sea, fiesta. Otro pasaje muy interesante que nos prueba esto es en el libro de Esdras, que se conoce en español como Esdras. Vamos a ir al capítulo 6. Vamos a considerar el verso 22. Lo que dice en el verso 22. Y celebraron con regocijo durante 7 días la fiesta de los panes sin levadura, porque Yahweh les había dado alegría y había predispuesto hacia ellos el corazón del rey de Asiria para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Elohim, el Elohim o Dios de Israel. ¿Se dan cuenta? Celebraron con regocijo y alegría. Así de que básicamente se nos muestra de que la idea fundamental de lo que es un Hag, o sea, una fiesta, es eso, transmitir la alegría, el gozo, ¿con qué? Con cantos, con toques de instrumentos, con danzas, con mucha alegría, con mucho gozo. Eso es lo que transmite esa palabra, Hag. Y que la fiesta o el Hag de panes en levadura, o sea, matzot, es para ello como lo estamos leyendo aquí en este momento.
obviamente que uno tiene que también ejercer el dominio propio. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a eso mismo. ¿Cómo? Primero que todo, sacando, como dice el mandamiento, toda levadura o todo producto leudado de nuestros hogares. Y comer por 7 días panes sin levadura. Y para ir ya casi terminando, yo quiero que vayamos de vuelta al segundo libro de Crónicas, capítulo 35. Vamos a considerar el verso 17. Dice, en aquel tiempo los hijos de Israel que se hallaban presentes celebraron, o más bien, recuerden, la palabra celebrar no debe ser considerada como si fuera fiesta, sino más bien hicieron, porque es la palabra hebrea, asá, el sacrificio de pesas. Se hicieron el pesas. Y dice, y la fiesta, y por eso pone, y la fiesta, porque no pone, celebraron la fiesta del Pesaj, porque Pesaj no es fiesta, sino hicieron el Pesaj, o sea, el sacrificio, y la fiesta, y el Hag de panes sin levadura durante 7 días. Y algo bien interesante, que en el verso 18 dice, no había sido hecho en Israel un Pesaj como esta desde el tiempo del profeta Shmuel. Ninguno de los reyes de Israel hizo el Pesaj como la que hizo Josías, con los Coanim, los levitas y todo Judá e Israel que se hallaron allí, junto con los habitantes de Jerusalén o Jerusalén. Este Pesaj fue hecho en el año 18 del reinado de Josías. Y ya para cerrar, vamos a ir a el profeta Yehezkel o Ezequiel, capítulo 45. Y vamos a el verso 21. Dice, el día 14 del mes primero tendrán el Pesaj. Y luego, que dice, fiesta de 7 días. Y se comerá panes sin levadura. Si se dan cuenta, aún el profeta anima a que durante todos esos días, desde el 15, se coma por 7 días panes sin levadura. Voy a dejar hasta aquí. Voy a permitir que ustedes puedan hacer sus aportes, comentarios o hacer sus preguntas en relación al tema. Así de que hasta aquí lo dejo.